El banco era de metal frío, diseñado para esperas cortas, no para que alguien se quedara abandonado. Me senté de todos modos con las manos apretando mi bolso, como si fuera lo único que me mantenía anclada al mundo. El aire tenía esa quietud frágil que solo se siente en Jalisco en los primeros días de primavera, cuando el invierno aún se aferra a los bordes de los parabrisas y las nubes parecen no tener prisa. Las luces traseras del carro de Adrián desaparecieron hace 15 minutos. Tiempo suficiente para que el polvo se asentara. Tiempo suficiente para que la amabilidad se sintiera como un recuerdo lejano. Ya lo resolverás. Siempre lo haces. Eso fue lo que dijo antes de cerrar la puerta del copiloto y arrancar como si llegara tarde a algo importante. Como si dejar a tu madre en una parada al borde de la carretera fuera una solución práctica para ahorrar tiempo. No grité tras él. No golpeé la ventana. No supliqué, porque en algún punto entre el asiento del conductor y este banco oxidado, me di cuenta de que no estaba sorprendida. No realmente, sin celular. Dijo que pensó que lo traía, sin dinero. Ya se lo había dicho, pero no debió estar escuchando, o no le importó. La ironía. No necesitaba ninguna de esas cosas, no realmente. Ya no. Pero él no lo sabía. Y tal vez ese era el problema. La parada estaba desierta. Solo una máquina expendedora parpadeando con un letrero de fuera de servicio cerca de los baños y un bote de basura de plástico ladeado por el viento. Un letrero en la carretera apuntaba hacia Guadalajara, pero no había un alma a la vista. Solo el zumbido de los tráileres que pasaban a toda velocidad, ignorando a la mujer de chamarra azul con las manos rígidas y los ojos en silencio, tratando de no sentirse humillada. Me moví en el banco con cuidado, porque mi rodilla ardía si me movía rápido. La misma rodilla que debí operarme hace 6 meses. Pero cancelé la cita porque Adrián y Sofía necesitaban ayuda con los horarios de la escuela de Emiliano. La lista de cosas que había pospuesto por ellos era más larga que la que guardaba para mí. Abrí mi bolso no porque necesitara algo, no había mucho dentro, sino porque le daba a mis dedos algo que hacer además de temblar. Un rosario de plástico. Mi pase de autobús de antes cuando Adrián insistió en que ya no lo necesitaba. Un bálsamo, labial viejo. Una servilleta doblada con una lista de compras que nunca usé. Y el sobre. Aún sellado. Papel grueso. Bordes limpios, sin arrugas. Parecía casi oficial, fácil de pasar por alto, hasta que notabas el emblema La Lotería Nacional de México. Dirección de retorno en la Ciudad de México. Mi nombre impreso claramente en el centro. Mariana Solís. Ya había abierto la primera carta, la que traía los números. La revisé 4 veces. Luego manejé hasta la oficina de la lotería en Guadalajara, esperé casi 2 horas en una silla de plástico y salí con este sobre. Eso fue hace 12 días. Lo había guardado en mi bolso desde entonces. No necesitaba abrirlo para saber qué había dentro. 7 millones de pesos. Después de impuestos me dijeron serían un poco menos de 5. No se lo conté a Adrián. No porque quisiera castigarlo. Solo quería ver. Saber si seguía siendo pobre. Aún importaría. Un camión entró al estacionamiento con los frenos de aire suspirando al detenerse a 20 metros. Me enderecé consciente de repente de lo sola que parecía. El conductor no bajó. Solo dejó el motor encendido, tal vez en un descanso. Apreté el sobre a través del forro de mi bolso y lo presioné contra mi regazo como si fuera un secreto que necesitaba calor. Adrián no sabía. No tenía idea de lo que había dejado atrás. Antes creía que si dabas lo suficiente, si amabas con todo el corazón, si resistías cada tormenta, eventualmente alguien haría lo mismo por ti. Cuando Adrián nació, no lloró de inmediato. Las enfermeras se arremolinaban calladas y recuerdo haber rezado más fuerte que nunca en mi vida. Entonces soltó un gemido suave, como si no quisiera molestar a nadie, y todo el cuarto suspiró aliviado. Siempre fue así en sus primeros años, callado, pensativo, aferrándose a mi mano en las filas de las tiendas y quedándose dormido con la mejilla en mi hombro durante los largos viajes en autobús. Lo sostuve en cada fiebre, me desvelé con cada proyecto escolar
y mentí con una sonrisa sobre lo emocionada que estaba de comer huevos revueltos para la cena una y otra vez, porque el dinero se acababa para el día 10 de cada mes. Adrián tenía 7 años cuando su padre Javier cayó desde un andamio defectuoso en una obra cerca de Morelia. Dijeron que fue un accidente extraño, un caso cerrado. Nadie asumió la responsabilidad. Me dieron una compensación pequeña y esperaron que llenara el hueco en nuestra casa. No lo hizo. Solo pagó 2 meses de cuentas y un carro usado con frenos malos. Después de eso trabajé de día en un supermercado y de noche en la recepción de un motel. Comía sobras en los descansos y usaba los mismos zapatos hasta que las suelas se despegaban. Cuando llegaron las solicitudes para la universidad, le dije a Adrián que no se preocupara por el dinero. Yo lo resolvería. Siempre lo hacía. Entró a la Universidad de Guadalajara. Ingeniería. El primer Solís en nuestra familia en ir más allá de la preparatoria. Saqué lo último del seguro de vida y tomé un tercer trabajo planchando uniformes en una tintorería solo para cubrir lo que su trabajo de medio tiempo y las becas no alcanzaban. Se graduó con honores y yo estaba en las gradas con un vestido prestado de una vecina con las rodillas doliendo, pero aplaudí hasta que me ardieron las manos. Me agradeció entonces. Hasta me abrazó fuerte. Ese abrazo me sostuvo más de lo que nunca le conté. No fue de inmediato que las cosas cambiaron. Fue poco a poco. Después de que se casó con Sofía, una mujer que podía cerrar tratos de casas con los ojos cerrados y nunca repetía bolso, nuestras charlas se volvieron más cortas. A ella le gustaba todo perfecto, impecable, y creo que mi presencia le recordaba que la vida a veces no lo es. Cuando nació Emiliano, ofrecí ayudar. Claro que sí, quería hacerlo, pero lo que empezó como unas tardes se convirtió en semanas enteras. Llevarlo al kinder, ir al súper, hacer fila en la tintorería. Me volví parte del mobiliario. Sofía empezó a mandarme listas por mensaje en lugar de decir gracias. Adrián pasaba, besaba la cabeza de Emiliano y me miraba como si fuera la empleada. Solo que no me pagaban y no podía desconectarme. Seguí diciendo que sí. Aunque mis rodillas gritaran al levantarme del suelo, aunque mi despensa estuviera más vacía que la de ellos, aunque Emiliano una vez preguntó si yo era la señora que vivía en la cocina. El amor es estar presente, me decía. El amor es sacrificio. Pero cada vez que daba algo, sentía que desaparecía un poco más. Así que cuando Adrián se detuvo en esa parada y me dijo que lo resolviera, no se trataba solo de un viaje. Era todo. Años de dar. Años de silencio. Y finalmente, la respuesta que nunca me permití decir en voz alta. Había dado toda mi vida por alguien que ya no me veía. Y aún así, no tenía idea de lo que llevaba en ese bolso. Fue un martes, 2 semanas antes de la parada. Tuve una de esas mañanas que llegan de la nada, el pecho apretado, las palmas húmedas, los pensamientos corriendo sin rumbo. No podía respirar en mi propia cocina. El silencio, los trastes, el reloj parpadeante del microondas. Todo era demasiado y a la vez insuficiente. Entonces caminé por la calle. Pasé la iglesia. Doblé en la esquina hacia la gasolinera en la avenida Independencia. No necesitaba nada en realidad. Solo necesitaba estar en otro lado. Adentro el cajero estaba rellenando el estante de chicles. Me paré frente al mostrador aún recuperando el aliento y por razones que no podía explicar ni siquiera a mí misma, pedí un boleto de lotería. Rápido dije, como si lo hubiera hecho 1000 veces. No había comprado uno en años. De vuelta en casa, guardé el boleto en un tazón de cerámica cerca del fregadero y lo olvidé. Hasta ese domingo por la noche cuando los números aparecieron en la pantalla del televisor mientras doblaba toallas. No grité, no me desmayé. Revisé una vez, luego otra y otra más. Y luego me senté y miré mi sala como si alguien pudiera estar observándome. 7 millones. Así de repente. No se lo conté a Adrián. No se lo conté a nadie. Envolví el boleto en una servilleta limpia, lo puse en el fondo de mi bolso e hice una cita en la oficina de la lotería en Guadalajara para el lunes siguiente. Me vestí como siempre, blusa sencilla,
zapatos gastados y hablé lo menos posible. Me dieron un sobre y me dijeron que los fondos estarían listos en 10 días. El sobre nunca salió de mi bolso. Podía sentir su forma a través del forro. No era pesado, pero era real, tenso. No cambió mi postura ni mis rutinas diarias. Seguía lavando los recipientes del almuerzo de Emiliano. Seguía esperando en la farmacia por las vitaminas de Sofía. Seguía recortando cupones para carne molida. Solo observaba más de cerca. Ese viernes por la mañana sonó el teléfono. Adrián. Sin saludar solo, ¿puedes cuidar a Emiliano? Hoy tenemos 2 citas para mostrar casas y Sofía está hasta el cuello. Le dije que tenía una cita médica. Una pausa. Luego, bueno, te dejo en el camino. No hablamos mucho en el carro. Pasó la mitad del tiempo en Bluetooth, respondiendo mensajes por comando de voz. Cuando salió de la autopista noté que no estábamos cerca de la clínica. Adrián, comencé. Pero ya estaba entrando a la parada. Tengo una junta al otro lado de la ciudad, dijo. Espera aquí. Llama a Sofía si necesitas algo. Antes de que pudiera decir una palabra se fue. Me quedé ahí mucho tiempo mirando el lugar donde su carro desapareció. El viento me golpeaba frío contra las mangas. No busqué mi celular, porque no había nada que decir. No busqué el sobre porque ya sabía la verdad. No tenía idea de lo que dejaba atrás. Me tomó casi 2 horas volver a casa desde la parada. Un camionero se ofreció a dejarme cerca del pueblo y acepté agradecida pero callada. No le dije que mi hijo me había dejado ahí. Solo dije gracias y bajé cerca de una gasolinera que antes era una fonda cuando me mudé aquí. Caminé el último tramo despacio. Mis rodillas se quejaban y no con amabilidad. Cada pocas calles me detenía a tomar aire. Pasé por lugares donde llevaba a Adrián de pequeño, la biblioteca, la panadería con el toldo azul, el parque con el columpio del que una vez se cayó, y lloró hasta que le besé el codo raspado. No podía reconocer al hombre que me dejó en una parada sin asegurarse de que tuviera dinero, comida o un modo de volver a casa. Pero tal vez la verdad era que esa versión de él había estado creciendo por años y yo no había querido verla. Cuando llegué a casa preparé una sopa instantánea, del tipo que siempre guardaba para semanas apretadas. No sabía a mucho, pero estaba caliente y era silenciosa. Me senté en la cocina con las luces bajas, dejando que el calor me llenara el pecho como algo cercano a la paz. Luego busqué mi bolso. El sobre había esperado lo suficiente. Lo saqué con cuidado sin arrugarlo. El sello se rompió limpio. Dentro estaba la carta que ya conocía de memoria, pero que nunca había leído en voz alta. Felicitaciones. Premio confirmado 7.000 $. Depósito directo pendiente. Beneficiaria Mariana Solís. Miré mi nombre. No el de Adrián, no el de Sofía, no una cuenta compartida o un fideicomiso familiar, el mío. Los números significaban algo claro. Podía comprar una casa, un carro, rodillas nuevas, lo que quisiera. Pero lo que más me golpeó no fue la riqueza. Fue el silencio que me dieron a cambio de una vida llena de ruido sobre el deber, la familia, el sacrificio. Por primera vez, me di cuenta de que ya no tenía que pedir permiso. Doblé la carta y la puse de nuevo en el sobre. Mis manos estaban firmes. Mi corazón no latía rápido. No sentí triunfo. Sentí algo más frío, más antiguo. Una furia quieta que venía de ser subestimada por demasiado tiempo. A la mañana siguiente llamé a un abogado. Pedí a alguien discreto. En una semana firmé un nuevo testamento. El nombre de Adrián no estaba en él. No se lo conté a nadie. Sin anuncios, sin gritos, solo tinta en papel firmada mientras la recepcionista me ofrecía café que no tomé. Ese mismo día agendé la cirugía de rodilla. La cita que había pospuesto una y otra vez, primero por Emiliano, luego por las ventas de Sofía, después por la fiesta de ascenso de Adrián. Nunca me pidieron que la cancelara directamente. Solo hicieron que reprogramarla fuera tan inconveniente que lo hice por ellos. Ya no. Pagué el anticipo desde mi propia cuenta y colgué el teléfono sin pensarlo 2 veces. Luego caminé al espejo, miré a la mujer que me devolvía la mirada y no le pedí disculpas. No sabía qué seguía, pero sabía una cosa.
Nunca más iba a esperar su permiso. Todo empezó con una vecina. Doña Rosa me vio regando las plantas en el porche y se acercó a la cerca como si tuviera un secreto atrapado en los dientes. Dicen que alguien del pueblo ganó en grande, dijo bajando la voz. Bien grande. La lotería. La gente en la oficina de correos no para de hablar. Asentí con cortesía. Siguió hablando, pero dejé de escuchar. La noticia se estaba regando. No me dio pánico. No había razón para eso. Había tomado precauciones, pero sabía lo que venía. 2 días después, Adrián apareció. Tocó como si no hubiera llegado sin avisar en años. Cuando abrí la puerta, sonrió como si nada hubiera pasado entre nosotros. «Hola, mamá», dijo con voz suave, casi de niño. «Estaba por aquí. Pensé en pasar a verte». Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se sentó en el mismo sillón donde solía tomar siestas después de los entrenamientos de fútbol en la prepa. La misma esquina, la misma postura. Como si fuera memoria muscular. «¿Estás bien?», preguntó. «Has estado muy callada». Dije que estaba bien y le ofrecí té. Aceptó, claro. Adrián nunca rechazaba la comodidad cuando era fácil de tomar. Nos sentamos frente a frente. Tomó su té como esperando que yo sacara el tema. No lo hice. En cambio, me levanté, fui al cajón donde guardaba los papeles importantes y saqué una carpeta. La puse en la mesa de centro entre nosotros y la abrí en la segunda página. Se inclinó, miró y se quedó inmóvil. Su nombre no estaba ahí. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz débil. «Mi Nuevo Testamento», parpadeó. «¿Estás bromeando?». Negué con la cabeza. «Me dejaste en una parada, Adrián. Sin dinero, sin celular, sin forma de volver a casa». Se recostó lentamente. El encanto se le cayó de la cara como una máscara que nunca encajó bien. «Fue un malentendido», dijo. «Dijiste que tenías quien te recogiera». «Nunca dije eso». Pensé. No dije en voz baja. No pensaste nada. Decidiste que me las arreglaría porque siempre lo hago. No preguntaste si estaba bien. Solo me hiciste desaparecer por el día. Miró el testamento. «¿Entonces eso es todo? ¿Me estás borrando?» «Estoy asegurándome de que lo que deje atrás sea para alguien que me ve, no para alguien que solo ve lo que puedo hacer por ellos». Apretó la mandíbula. «Eres mi madre». Lo miré directo a los ojos. Exacto. Y merecía algo mejor. Algo en él se rompió entonces. No ruidosamente, no visiblemente, pero algo cambió. Se levantó y dio una vuelta por la sala. «Sofía dijo que estabas actuando distante», murmuró. «Que tal vez estabas pasando por algo». «Lo estaba, y lo estoy». Se frotó la cara con ambas manos. «Mira, solo dime qué es esto en realidad. ¿Es por dinero? ¿Es por la maldita lotería?» No respondí. Dejó de caminar, se giró hacia mí con algo como súplica en la voz. «Dime qué quieres». Cerré la carpeta con calma. «Quiero paz, Adrián. Quiero vivir el resto de mi vida sin ser invisible en mi propia familia». No volvió a hablar. Se quedó ahí inquieto como niño atrapado en una mentira. Después de unos momentos caminé a la puerta y la abrí. Salió, luego se giró. «¿Esto es un adiós?», no dije. «Esto es que por fin digo algo que debí haber dicho hace años». Cerré la puerta y le puse el cerrojo. El silencio después se sintió nuevo, limpio. Regresé a la cocina, llené la tetera otra vez e hice té solo para mí. Dejé Jalisco un jueves por la mañana a principios de otoño. La mudanza llegó justo después del amanecer y para el mediodía la casa estaba vacía. No es que hubiera mucho en ella que sintiera mío. Empaqué el juego de té de mi madre, mi ropa, las colchas que hice durante inviernos largos y la foto de Adrián a los 7 años sin los 2 dientes frontales y aferrado a mi brazo como si yo fuera el mundo entero. Me quedé con esa. No por lo que decía de él, sino por lo que me recordaba de mí. La casita junto al lago en Michoacán era pequeña, pero luminosa. Había ventanas en cada cuarto y el aire olía a pino y agua fría. Las primeras semanas hice poco, descansé, escuché el canto de los pájaros y dejé que mi cuerpo empezara a relajarse después de años de estar tenso por las obligaciones. La cirugía llegó y pasó. El dolor fue manejable, la recuperación lenta pero constante. Ahora tenía tiempo.
Nadie me pedía que reprogramara ni mandados que hacer para otros. Caminaba más cada día. Preparaba sopa desde cero. Leí novelas que no había tocado en décadas. Una tarde entré a un centro comunitario y encontré un grupo de arte reunido en un salón trasero. Me recibieron con ojos cálidos y sillas plegables. Volví a dibujar. Cosas pequeñas, hojas, manos, sombras. Los jueves asistía a lecturas de poesía. Algunos poemas eran buenos, otros no tanto, pero me gustaba cómo la gente leía sus corazones en voz alta, como si creyeran que alguien los escuchaba. A veces me quedaba después y dejaba que extraños me hablaran como si fuera alguien nuevo. Hice una donación silenciosa a un refugio de mujeres cerca del pueblo suficiente para cubrir la renta de varias familias ese invierno. No firmé con mi nombre. Solo esperaba que alguien sintiera lo que yo no siempre sentí ser vista. Adrián escribió a finales de febrero. Una carta, no un mensaje escrita a mano. Las primeras 2 líneas eran disculpas, sin excusas, sin justificaciones. Luego venían recuerdos, reales, específicos. Escribió sobre cómo solía sentarme al pie de su cama, cuando tenía pesadillas, cómo cortaba sus sándwiches en triángulos hasta la prepa, cómo sabía que no me había dado las gracias lo suficiente. No pidió nada. No mencionó el dinero. Solo dijo que me extrañaba y que esperaba que estuviera feliz. Le respondí. No de inmediato, sino cuando las palabras se sintieron honestas. Le dije que estaba sanando, que esperaba que él también. Dije que lo perdonaba no porque me lo pidiera, sino porque no quería seguir cargando ese peso. No ofrecí dinero, solo calor, lo suficiente para mantener el puente en pie, pero no tan ancho como para que los viejos hábitos volvieran a cruzarlo. En mi cumpleaños 68, me senté en el porche con un perro rescatado a mis pies, un peludo mestizo llamado Luna, con ojos cautelosos y un corazón valiente. El lago brillaba como plata bajo la luz de la mañana, y la brisa traía un aroma que no podía nombrar, pero que reconocía de todos modos. Abrí mi diario y pasé a una página en blanco. Por un largo momento, solo sostuve la pluma, escuchando los suaves ronquidos de Luna. Luego escribí: di toda mi vida por alguien que nunca me preguntó qué quería. Ahora me lo estoy preguntando a mí misma.